Bueno, pues es momento de hablar de la diferenciabilidad o de la derivación. Y para eso vamos a recordar la definición geométrica de derivada. El tema es diferenciación que es lo mismo que derivada. Derivada. Entonces, para ello tenemos que recordar la definición geométrica de derivada. Permítanme, voy a hacer aquí el plano cartesiano para poder poner una función. Entonces, vamos a poner las siguientes condiciones en nuestra definición. Sea f una función que viaja desde algún conjunto de los números reales hacia otro conjunto de los números reales. Además, f es continua. Entonces, la derivada de f respecto de su variable independiente, en este caso es x, y vamos a definir la derivada. Ya lo habíamos hecho, pero vamos a recordar el concepto. Entonces tenemos una función por aquí. Esta es nuestra función f. Es una función que tú le inyectas números reales y te devuelve números reales, como lo dice aquí. Además, es una función que le estamos pidiendo, tiene que ser continua. Por lo tanto, entonces podemos hacer nosotros lo siguiente. Agarramos aquí un punto x y a ese punto x le vamos a dar un incremento. Este incremento va a ser delta x. Por lo tanto, este punto al que llegamos va a ser el punto inicial más lo que incrementamos, más delta x. Esto lo proyectamos hacia el eje vertical para ver qué ocurre con la función. Aquí tenemos los puntos. Este es uno. Este es otro. Aquí están. Este punto es f de x más delta x. Y este punto de aquí, este punto es f de x. Le vamos a poner f de x. Listo. Entonces, sabemos que se nos forma aquí una especie de triángulo. Aquí tenemos una especie de triángulo cuyos catetos, claramente se ve que los catetos corresponden con los incrementos. Observen, por favor, que la distancia que hay de aquí a aquí corresponde a delta x y la distancia que hay de aquí a aquí corresponde a delta y. Y les pregunto, ¿quién es delta y? Delta y es la diferencia que hay entre el punto inicial y el punto final. En este caso, el punto final pues es f de x más delta x. Y a esto le tenemos que restar, lo voy a escribir aquí abajito porque si no me va a caber. Aquí. F de x más delta x menos el punto inicial, y el punto inicial es f de x. Entonces, ¿qué cosa es la derivada? Pues la derivada será, lo voy a poner aquí como una nota. Nota. La derivada f' de x es la razón de cambio de f respecto de x. O sea, la derivada nos dice cómo está cambiando la función. ¿Cómo está cambiando? No totalmente cómo se comporta. Si solamente nos dice la razón de cambio, pero si nosotros conocemos la razón de cambio de algo, podemos inferir
cómo es el comportamiento de esa función. Entonces, esa razón de cambio, ¿cómo la vamos a escribir matemáticamente? Pues aquí lo está diciendo. Es la razón de cambio de la función respecto de X. Por lo tanto, ¿quién es la función? La función es la variable de respuesta, Y. Y el cambio de Y es este. F de X más delta X menos F de X entre el cambio de la variable independiente de X. Y el cambio de la variable independiente es delta X. Esta es la razón de cambio, pero aquí me falta decir algo. Aquí yo puse razón de cambio y me falta decir instantánea. 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 ¿Qué significa instantánea? Instantáneo significa que ocurre justo en un momento. No pasa tiempo, es justo en un momento cómo está cambiando. La razón de cambio instantánea respecto a X. Entonces, para que sea la razón de cambio instantánea, tenemos que ponerle aquí límite cuando delta X tiende a 0, es decir, cuando nuestro cambio en la variable independiente se hace muy chiquito, o sea que prácticamente no transcurre nada de tiempo entre una medición y la otra. Esto que está aquí le llamábamos f' de X. Esta es la definición geométrica de derivada. Esta es la definición geométrica. ¿Por qué geométrica? Porque estamos aquí considerando los cambios en X, los cambios en y esos cambios en X y cambios en Y me proporcionan información sobre la pendiente del cambio. O sea, la pendiente me está indicando cuánto cambia la función. Lo voy a poner aquí como interpretación de f' de X. O sea, vamos a interpretar lo que significa la derivada. Y para eso voy a hacer aquí 3 funciones. Voy a poner 3 ejemplos. Aquí nuestros ejes. Y aquí el otro. Ahí está. Luego, para que vean que también lo escribo yo, le voy a poner Y. También espero que ustedes siempre pongan el nombre de los ejes. Listo. Y aquí vamos a tener una función de este estilo. Aquí vamos a tener una función de este estilo. Y aquí vamos a tener una función de este estilo. Entonces tenemos 3 tipos de funciones. Esta es la función f, esta es la función f y esta es la función f. Entonces, en el primer caso, si nosotros aplicamos esta nomenclatura, esta forma de escribir, observen que aquí vamos a tener nuestro punto X. Este va a ser nuestro punto X más delta X. Lo mismo aquí, nuestro punto X. Aquí nuestro punto X más delta X. Aquí nuestro punto X y aquí nuestro punto X más delta X. Bien, ahora proyectamos esto verticalmente. Nos da este punto, nos da este punto, nos da este punto, nos da este punto, etc. Ahí está. Tenemos ya nuestros 3 casos. Y aquí se forma, y es a lo que quiero llegar, aquí se forma, si nosotros unimos este punto con este punto con este, que son los puntos iniciales y finales, si los unimos, lo que encontramos es una recta, en este caso es secante. ¿Qué significa recta secante? Una recta que corta 2 puntos. Y aquí tenemos otra. Ahí está. Una recta secante. Esa recta secante nos está dando información de cómo es el cambio de la función. El cambio. Y podemos inferir el comportamiento, pero de entrada nos da el cambio. En el primer caso, vamos a bautizar aquí como el caso 1, caso 2 y caso 3. En el caso 1, tenemos una pendiente negativa.
Observen por qué pendiente negativa, porque la secante va cayendo. Eso se lo pueden imaginar como una personita aquí que camina en esta dirección. Entonces, en el primer caso, la pendiente es negativa. Y la pendiente nos dice cómo cambia. Entonces, la pendiente es la derivada. F', en este primer caso, es negativa, o sea, es menor a 0. En el segundo caso, está la persona aquí, camina hacia la derecha, la pendiente es positiva porque sube. Esa es una convención que estamos tomando. Hacia abajo es negativo, hacia arriba es positivo. Entonces, en el segundo caso, la derivada respecto de X es positiva. Y en el tercer caso, está la persona aquí, está el señor, camina hacia la derecha y no sube ni baja. Por lo tanto, la pendiente es 0. Pendiente positiva, perdón, comenzamos con la negativa. Pendiente negativa significa que hay un cambio negativo, o sea, la función decrece. Si la derivada, o sea, la pendiente es positiva, la función crece. Y si la derivada es 0, significa que la función ni crece ni decrece. Está constante. La función permanece constante. Lo que signifique la función, cualquier cosa que signifique. Entonces, esta recta secante, insisto, vamos a precisar aquí lo que significa secante. Secante versus tangente. Y me voy a permitir ser más laxo aquí en la función. Ahí está, aquí está la función. No le estoy poniendo ejes porque no quiero distracciones. Simplemente quiero indicar lo que es secante y lo que es tangente. Observen que aquí tengo dos puntos. Este es el punto P, este es el punto Q. Y si yo uno los dos puntos, lo que obtengo es una recta secante. A medida que el punto Q, es más, lo voy a escribir, si Q se acerca o se aproxima a P, lo que ocurre es esto. Vean, el punto Q se acerca. Entonces, aquí tenemos, seguimos teniendo otra secante. Ahora es esta. Ahí está. Luego, si el punto Q se aproxima más, por ejemplo, aquí, seguimos teniendo otra secante. Ahora es esta. Pero si se aproxima más ahora aquí, seguimos teniendo una secante. Ahora es esta. Pero si se acerca más, etcétera, etcétera, ya están viendo a lo que quiero llegar. Si se acerca cada vez más el punto Q al punto P, de manera que Q tienda a P, Q se acerque un límite, Q se acerque a P, lo que tenemos es una tangente. ¿Y cuál es la definición de tangente? Que solamente la recta corta en un solo punto. Lo mismo pensaríamos aquí. El punto este se va a recorrer hasta acá, este punto se recorre hasta acá, este punto se recorre hasta acá, pero ¿qué creen? El sentido de las derivadas va a ser el mismo. Nos va a indicar el comportamiento del cambio, pero instantáneo, justo en un punto. Esa es la interpretación geométrica que tenemos que tener de la derivada. La pendiente, es decir, la inclinación que tenga la función en ese punto específico. Y voy a hacer un ejemplo, pero ya no cualitativo como este. Ya voy a hacer un ejemplo aplicando esta definición de derivada a una función concreta para estudiar qué es lo que ocurre, antes de ver fórmulas. Entonces, ejemplo, vayan tomando nota. Consideremos
la función f de x igual a x. F de x igual a x. Y debemos estudiar su comportamiento con base en su derivada. O sea, que la derivada nos dé la información de su comportamiento. Bien, entonces, lo primero, lo intuitivo que tendríamos que hacer primero, me lo voy a poner hasta acá, es hacer una gráfica de la función, ver cómo se comporta la función. En estas alturas no deberíamos tener ningún problema para poder graficar, así que la gráfica la voy a hacer muy rápido. Si no me siguen, pues pueden regresarse a los videos en donde graficamos. La idea de graficar es darle valores a la X, meterlos a la función y ver cómo responde la función, y ese valor es Y. Entonces, si yo le doy un valor, por ejemplo, si le doy 0, cuando X vale 0, pues inmediatamente la función vale 0. Entonces, el primer punto que tenemos es 0 con 0. Ahí está, 0 con 0. Ahora vámonos a otro valor, por ejemplo, yo quiero el número 3, aquí. Le pongo 3 a la X, y como la función es la identidad simplemente X, la función también vale 3. Entonces tengo este punto de aquí. Yo sé que esta es una función lineal porque su exponente máximo es 1, por lo tanto, solamente necesito 2 puntos para poder hacer esta función porque su comportamiento es lineal. Perfecto. Entonces, esta es la gráfica de la función, una línea recta. Ahora, queremos encontrar su derivada. Entonces, voy a escribir aquí la fórmula para la derivada. F' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0. ¿De quién? Pues de f de x más delta x menos f de x, y todo esto dividido entre delta x. Ahí está. Entre delta x. Esto es lo que tenemos que aplicar. Lo tenemos que aplicar a nuestra función específica. ¿Cuál es nuestra función específica? Esta de aquí. Entonces tenemos que aplicar la definición de derivada y ver qué obtenemos. Va. Entonces, f' de x va a ser igual, escribimos el límite porque todavía no lo calculamos. De hecho, va a ser lo último que vamos a calcular. Delta x tiende a 0. ¿De quién? Vean, lo voy a dibujar, a señalar por partes. Primero dice, en la función, a la x, aquí está, súmale un incremento llamado delta x. Entonces, ¿quién es la función? La función es x. Y como somos bien obedientes, la función es x, ahí está, y le tengo que sumar un incremento, más delta x. Perfecto. ¿Hay más de la función? No, la función ya se acabó. Entonces brincamos a la siguiente parte. La siguiente parte es, ahora réstale la función misma. ¿Quién es la función misma? X. Pues le resto X. Y eso, divídelo entre delta X, que sería el tercer paso. El tercer paso es, divide eso entre delta X. Entonces vamos, dividimos esto entre delta X. Ahí está. De ahí tiene que salir la derivada. Claro, tenemos que simplificar. Tenemos que simplificar y encontrar el límite. El límite. Primero simplificamos. Volvemos a escribir todo igual. F' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0. Vean arriba, esta x con este menos x son la misma variable, pero con signo opuesto, por lo tanto se anulan. Esto es 0. Y solamente nos queda delta x arriba y este delta x abajo. Ahora, la misma o el mismo número arriba y abajo, es decir, el mismo número en el numerador y en el denominador es 1.
Es como si tuviéramos 4 entre 4. 4 entre 4 es 1. 10 entre 10, 1. X entre X, 1. Pues delta X entre delta X es 1. Por lo tanto, esto es 1. Listo. Esa es la derivada. Vean que f' de X es igual a 1. Ni siquiera tuvimos que calcular el límite, pero bueno, si quieren calcularlo, lo hacemos. Aquí nos queda el límite cuando delta X tiende a 0 de 1. Y hay una propiedad de los límites que dice, el límite de una constante es la misma constante. Entonces aquí aplicamos una propiedad de los límites. El límite de una constante es la propia constante, 1. Por lo tanto, la conclusión es que f' de X es igual a 1. Si a ustedes les gusta la notación rebuscada, la notación pomposa, también pueden escribir esto. La derivada de la función respecto de X es igual a 1. Esta es la notación de Leibniz. La notación de Leibniz y esta es la notación de Newton. Cualquiera de las dos es correcta. Incluso hay más notaciones, pero bueno, con eso es suficiente. Ahora, ¿qué significa? Y lo voy a poner acá como pregunta. ¿Qué significa? ¿Qué significa que f', la derivada, sea igual a 1? 1 es la razón de cambio. Entonces, esto significa, es muy sencillo, significa que la función está cambiando 1. ¿Respecto de quién? De X. Siempre la derivada mide respecto de la variable independiente. ¿Uno que es positivo o negativa? Es positivo. Significa que el cambio es hacia arriba. La función crece. Y lo voy a hacer aquí gráfico. Vean aquí. Pónganse en este punto. ¿Cuánto cambia X de aquí a aquí? 1. ¿Y cuánto cambió Y? 1. ¿Quién es la pendiente? Esta de aquí. ¿Y la pendiente quién es? La pendiente es el cambio de Y entre el cambio de X, o sea, 1 entre 1. ¿Y cuánto es esto? 1. ¿La pendiente quién es? La derivada. Y pueden agarrar cualquier otro punto, por ejemplo este. Vean, ¿cuánto cambió aquí la X? 1. ¿Cuánto cambió aquí la Y? 1. ¿Y la pendiente cuánto va a ser aquí? 1. Fíjense que en cualquier punto, si aquí hay una persona, si aquí hay una señora, y la señora camina hacia la derecha, siempre va a estar subiendo a la misma razón. La derivada siempre va a ser la misma. Entonces, en este caso decimos, observación, en este caso, la derivada es constante. ¿Por qué constante? Porque siempre vale lo mismo. Constante porque no depende de X. La derivada siempre va a valer 1.